¿Qué pasaría si te pidieran que uno de tus seres queridos diera su vida por un grupo de personas? ¿O sería acusado de alguna manera injusta y tendría que pagar por otros? El tema de hoy titula Sangre Inocente. Hoy trataremos un apasionante tema a través de la lección de la escuela sabática. Queremos darte una bienvenida a ti, querido amigo, y queremos que sigas en sintonía con nosotros. Bienvenido al programa Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Volvemos a mencionar los saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Desde la misión del Oriente Boliviano queremos mandar un saludo cordial a toda Bolivia y a Sudamérica. Acá en Bolivia más de 36 radioemisoras que amplifican la señal de la red Nuevo Tiempo. Querido amigo, gracias por seguirnos. Mándanos tu comentario. Míranos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y algunas otras redes sociales que tú puedes comentar y darnos algunas sugerencias. Estamos creciendo en este programa. Y en esta oportunidad tenemos la presencia de dos pastores de nuestra misión. Pastor Rolando Chipana, bienvenido al programa Axiomas. Muchas gracias, Pastor Winston. Estamos agradecidos a Dios por participar en este programa. También queremos dar la bienvenida al Pastor Javier López. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor con todos nuestros amigos oyentes. Dos pastores muy conocidos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Pero antes de iniciar el estudio queremos tener una palabra de oración. Pastor Rolando, por favor. Oremos. Querido Padre, pedimos tu dirección, Señor, al estudiar tu palabra, porque en tu palabra podemos encontrar esperanza, podemos encontrar consuelo y amor, Señor. Bendice el estudio de hoy, que podamos comprender, Señor, acerca del tema. Danos, Señor, la capacidad para comprender el sufrimiento del ser humano y, Señor, más que nada, a poder proveer, Señor, de esperanza que solamente tu Hijo amado, Señor, puede darnos. Bendice este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, estamos tratando de descubrir mediante la historia de Job y el diálogo que él está teniendo con sus tres amigos respuestas a muchas cosas que al ser humano le está sucediendo. Aparentemente en todos estos capítulos Dios se calla, Dios no responde y hay un diálogo entre ellos. Sus amigos lo acusan, Job se defiende, los amigos defienden a Dios. En vez de traer palabras de consuelo, hay palabras ásperas. ¿Cómo nosotros podemos visualizar este panorama e introducirnos en el tema de esta semana, sangre inocente? ¿Cómo podemos nosotros visualizar, Pastor Rolando? Pienso que podríamos comenzar diciendo que el sufrimiento es universal. La lección habla acerca de si existe, ¿verdad?, sangre inocente. Y es lo que vamos a desglosar, ¿no? Ver realmente si existe la inocencia y entender también que el pecado es universal, ¿no, Pastor? Es bueno comprender eso porque de pronto hoy existen algunas interrogantes, ¿no? ¿Por qué me sucedió? ¿O por qué tantas personas pasan esta situación? Si eran inocentes, si eran personas buenas que no merecían pasar por ello. Entonces, todas esas dudas creo que vamos a despejar en este estudio. En el capítulo 10 de Job, Job comienza a reclamarle a Dios y le dice, mira, Señor, yo no sufro. Yo quiero que podamos ir a 10:7, el capítulo 10:7, donde Job exclama y dice, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Aquí Job se está dirigiendo a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver esta protesta de Job ante Dios? ¿Será que nosotros podemos reclamarle a Dios? ¿Podemos dirigirnos de esta manera?
La respuesta de Job, en realidad, en primer lugar, no va dirigida a Dios, no va dirigida a sus amigos. Sin embargo, él clama a los cielos en su condición. Y nosotros vemos, y lo vimos en los primeros capítulos del libro de Job, capítulo 1 y 2, que Job es un hombre que realmente llevó una vida buena, ¿no? El mismo Señor, nuestro mismo Dios, reconoce que Job fue un hombre bueno, un hombre justo, ¿no? Apartado del mal. Sin embargo, el clamor de Job es un clamor natural de toda persona que se siente víctima de una situación de sufrimiento, de una situación de dolor, ¿no? Y que necesita muchas veces encontrar una respuesta, ¿no? Al sufrimiento y al dolor. Mucha gente podría pensar, Job está pagando las consecuencias de lo que él sembró, pero nosotros en la vida de Job vemos que él no sembró mala semilla. En segundo lugar, nosotros podríamos decir también, Dios está castigando los sufrimientos de Job, es un castigo de Dios. Dios está retribuyendo el mal que él hizo en la vida. Pero nosotros vemos que Dios lo considera un hombre justo. El clamor de Job, la protesta de Job en sí es un clamor humano, ¿no? A la necesidad de sufrimiento que él está viviendo en ese momento. Porque el versículo 2 dice, diré a Dios. Es decir, se está dirigiendo a su amigo. Pero aquí ahora la respuesta va hacia Dios y dice, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. ¿Por qué? Los porqués de la vida, Rolando. Es esa pregunta que todo el mundo se hace cuando, como decía el pastor Javier, pasamos por grandes tragedias, ¿no? El creyente, una persona cristiana capaz, porque aquí podríamos considerar que Job, como lo dice la palabra de Dios, era fiel. Entonces un cristiano hoy podría decir, o una persona que cree en Dios, ¿por qué, Señor, o sea, te molestas en crearme? ¿O por qué me haces esto? ¿Por qué me suceden estas cosas, ¿no? Entonces son interrogantes que todo hijo de Dios, toda persona se manifiesta, ¿no? ante el dolor. Porque el versículo 7 del mismo capítulo dice, tú sabes que no soy impío y no hay quien me libre de tu mano. Es decir, soy justo, lo que decían del capítulo 1, 2. Sí, precisamente, el sufrimiento de Job tiene que ver con su fidelidad. Él está sufriendo porque es fiel, ¿no? Exactamente. Y esto es algo que nosotros podemos ver en el mundo entero. La situación particular de Job en la vida es universal, ¿no? Lo que nosotros vemos. Y yo solamente quiero tomar un detalle con un país que tenemos muy cerca de América del Sur, de Bolivia en sí. Este país es Haití. Nosotros vemos que en Haití hace un tiempo atrás, el 2010, fue sacudido por un terremoto grande. Las estadísticas dicen que murieron 316,000 personas en ese terremoto. Lo dejó en la ruina, el país más pobre de América aquel tiempo. Hoy, hace un par de días atrás, en este mes de octubre, pasó un huracán que hasta la fecha hay un poco más de 1,000 personas. ¿No? Devastó Y toda la Haití. gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el país más pobre, por qué la gente más humilde, por qué la gente que más necesita es castigada con estas calamidades, ¿no? Siempre. Y la condición de Job en esta vida, en su vida en particular, la experiencia de Job, es una experiencia que el mundo entero está viviendo. Ahora la frase de la lección, sangre inocente. ¿Por qué los inocentes tienen que sufrir? ¿Por qué les tiene que tocar siempre a las personas más humildes, que no hacen quizá nada malo? Sangre inocente, Pastor Rolando. Sí, a menudo se escucha eso, ¿no? de la inocencia. Sin embargo, hay que entender la profundidad, ¿no? de lo que explica la palabra de Dios. Recordemos que el pecado ha impactado a toda la humanidad. Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos encontrar, amigos, esa explicación, ¿no? del por qué en este mundo no existe, digamos, una persona inocente, se podría decir así, porque como el pecado es universal, entonces muchas personas hoy están pasando, y tal vez son consecuencias en realidad, ¿no? del pecado que surge a raíz de la desobediencia. Alguien dijo por allí que tu certificado de nacimiento es la prueba de tu culpabilidad. En realidad, nosotros encontramos en la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿en realidad existe alguien verdaderamente inocente en este mundo, ¿no? Si es que nosotros consideramos ese aspecto
como lo presenta la palabra de Dios, en realidad llegaríamos a la conclusión de que inocentes y justos en la tierra no habemos, ¿no? A consecuencia del pecado y a consecuencia de la naturaleza que nosotros cargamos, ¿no? Pastor, me gustaría leer un otro pasaje más aquí que dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Como lo dice Romanos, o sea, no hay ni uno. Entonces, esto nos tiene que hacer entender de que al igual que Job, todas las otras personas, no podríamos nosotros en realidad estar libres, ¿no? de las consecuencias o del pecado, porque ya eso es producto, ¿no? Porque le vino y él tenía que ser fuerte. Y ahí entra la palabra fe. La fe de creer en un Dios todopoderoso, en un Dios justo, en un Dios que nos regala la gracia, nos da el plan de salvación para ir donde Él. Él sabía que esto muy pronto iba a terminar. Sí, pastor, la esperanza en sí de Job está puesta más allá, ¿no? De lo que es temporal y pasajero en el mundo, y eso lo vemos nosotros en la vida de Job. Él tenía la certeza y la seguridad, que la palabra de su boca dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y entonces esta esperanza es justo lo que transmite, ¿no? A cada ser humano fe. Luego hablará el apóstol San Pablo, ¿no? En su homilía a los Hebreos, en el capítulo 11, de que muchos hombres justos igual recibieron castigos, azotes, pasaron por muchas pruebas, pero todos lo resistieron porque ellos creyeron en la justicia de Dios más allá de la justicia humana. Sangre inocente es el tema que estamos tratando en esta oportunidad. Sigue con nosotros después del corte. Estamos viendo la historia de Job y cómo ahora Job responde a sus amigos diciendo que él es justo y que no merece tanto castigo. El título de la lección es Sangre inocente. Estamos viendo el sufrimiento del ser humano. Yo quiero que podamos ir ahora a una parte donde Elifaz vuelve a reprender a Job. Y está en Job capítulo 15, del versículo 14 al 16. No vamos a leer todo el capítulo, solo estos versículos que dice: ¿qué es el hombre para que sea limpio y se justifique el nacido de mujer? Ni en sus ángeles se fía Dios, ni los cielos son limpios ante sus ojos. Otra vez Elifaz aquí declara una verdad con respecto a la pecaminosidad de la humanidad. No hay hombre justo. El pecado es un hecho universal. Todos son pecadores. Y quién sabe, aquí podemos traer la idea de que nacemos pecadores. ¿Qué podemos decir, pastores, en relación a esto? Respecto del si que uno nace pecador, en realidad eso es una teología, ¿no? del pasado, de que la persona nace con el pecado original. Eso no tiene fundamento en la palabra, ¿no? Nosotros heredamos la tendencia al pecado, sin embargo no nacemos con la naturaleza. Con un pecado. Tenemos la naturaleza y la tendencia a hacer el mal. Ahora, el pecado es universal, como también lo es el sufrimiento. Solo que habría que ver que generalmente Dios siempre prueba, ¿no? a los seres humanos en cuanto respecto a la fidelidad, aunque Él no causa mal. Sin embargo, nosotros somos probados, pastor. Dios dice, probó a su pueblo siempre con aflicciones para poder proveerle a través de esa aflicción una enseñanza, ¿no? En el fuego de crisoles, donde la escoria se hace, se separa el oro puro, ¿verdad?, en el carácter del cristiano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando vemos que nada bueno resulta del sufrimiento? ¿Qué sucede? Si después de que una persona sufre no hay ningún producto bueno, como el que mencionaba hace un momento el pastor, ¿no? De un terremoto se van 16,000 personas, y entre esas personas muchos niños mueren. Qué culpabilidad, o sea, qué tragedia tremenda, ¿no? Ese niño tal vez no hacía cosas injustas, o era un niño que no hizo cosas malas, imagínense, y tiene que morir. Ahora, según este pensamiento, nosotros podemos mirar un futuro entonces sombrío. Podemos pensar que al año nos va a suceder aquello, que el siguiente por nuestros pecados. Es decir, yendo en la lógica que el pensamiento humano hoy ha desarrollado,
nosotros, según la palabra de Dios, podemos decir que basta al día, ¿qué cosa? Su propio mal. Su propio mal. Es decir, nuestra lucha es diaria. No tenemos que fijarnos en el futuro, porque el futuro más bien para nosotros que creemos en la palabra de Dios es maravilloso. Yo creo que esa es la suerte que no tuvo Job, ¿no? Él no pudo ver lo que era más adelante, o sea, lo que ya nosotros contemplamos, ¿no? Y es interesante, pastor, lo que dice San Mateo capítulo 6, el verso 34, ¿no? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nosotros encontramos en el Salmo 23 la respuesta al sufrimiento humano también. A veces creemos por el hecho de que ser fieles, de ser correctos con el Señor, nada nos puede ocurrir. Sin embargo, yo creo que el Salmo 23 también lo prueba lo contrario, porque la palabra no dice en el Salmo 23 que yo nunca voy a pasar por alguna situación. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso significa que en algún momento determinado de nuestra vida, estando aquí en la tierra nosotros, pastor, vamos a tener que atravesar alguna situación difícil, porque el pecado es real, el sufrimiento es real y la condición humana es real, el enemigo es real. Y mientras haya pecado, mientras haya contaminación, aquí en la tierra nosotros tendremos que ver con tristeza, ¿no?, todo lo que ocasiona el pecado, la muerte, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la tragedia que traen las guerras, pastor. Ahora, Job en su conversación evoca la creación, es decir, con un mensaje hacia nosotros podemos tomar en cuenta eso y decir, a pesar del sufrimiento, un día esto terminará y Dios quiere recrear. Job en el capítulo 10, versículos 8 en adelante, dice, tus manos me formaron y me hicieron. ¿Te volverás ahora para deshacerme? Acuérdate que como a lodo me diste forma y ahora quieres reducirme a polvo. ¿No me fundiste como leche y me cuajaste como el queso? Aquí Job está evocando la creación. Nosotros podemos decir en el lenguaje escatológico, es la recreación que Dios quiere hacer, las cosas no visibles, lo que nosotros no vemos más allá. Pastor Rolando decía, Job no podía mirar cuál iba a ser el fin, pero él confiaba. Ahí está la fe, pastor. Ahí está la fe de que todo cristiano necesita tener en este tiempo. Una fe tal vez ciega, ¿no? Entonces, en este mundo de dolor, siempre habrán situaciones, pastor, difíciles de entender. Siempre habrán aspectos que no vamos a poder explicar. Yo quiero compartir con ustedes este versículo que está en 1 Corintios 4:5, que dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cristo va a aclarar absolutamente todo, incluso aquello oculto, dice la palabra. Qué bueno. Realmente es algo maravilloso escuchar esto, porque en medio del dolor, del sufrimiento que el ser humano está viviendo, tenemos que vislumbrar aquello. Tenemos que vislumbrar un Dios de amor que en el principio Él nos hizo perfectos, Él nos hizo sin mancha, sin pecado. Y es eso lo que Dios quiere recrear, ¿verdad? Por eso ahí la fe que mencionaba el pastor Rolando y las cosas que tal vez no comprendemos. Job no entendía, no comprendía. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos nosotros decir a la iglesia, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, Dios está ahí, Dios tiene un plan maravilloso para ti? ¿Cómo podemos decir, querido pastor Rolando? Bueno, ante todo sufrimiento creo que en ese momento no hay consuelo, no hay palabra que pueda llegar, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay preguntas, como decía el pastor, que se responderán en su debido momento, pero en medio de todo esto creo que Dios nos invita a confiar en su bondad. Dios nos invita a confiar en su amor, en que a pesar de todo sufrimiento, Él estará con nosotros. Y en el fin del tiempo, como dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará, y al fin, me levantará, ¿no?, del polvo. Entonces podré ver la gloria
podré ver el fin de todo sufrimiento en esta tierra. Es decir, todo terminará, pastor. El mal, el sufrimiento terminará. Esto nos ayuda a vislumbrar que más adelante habrá algo maravilloso. ¿Cómo podemos aplicar y crear en nuestros amigos? ¿Qué consejo podemos dar a la iglesia? Nosotros queremos recrearnos una vez más y apoyarnos en Dios, ¿no? Fiarnos de todo corazón en el Señor. Hay una diferencia grande entre aquel que cree, aquel que espera la recompensa y el cumplimiento de las promesas que el Señor nos dejó en su palabra, y aquel que tristemente en su corazón no tiene esta esperanza y esta palabra. Es por ello que nosotros queremos desafiarte en este día, querido amigo que nos escuchas, a que tú puedas creer y tú puedas esperar el cumplimiento de esta profecía, cuando Cristo pueda limpiar absolutamente todo y pueda devolvernos a nuestro estado original, ¿no? Hay algo más maravilloso detrás del sufrimiento. Dios tiene un plan maravilloso para ti, para nosotros, para todos los seres humanos. Dios no nos hizo para sufrir, pero en la historia de la humanidad el hombre cayó, pecó. Pero hoy Dios te invita a que tú mires más allá del sufrimiento. Por eso, únete a esta melodía y que juntos podamos entender el grande amor de Dios por la humanidad. Queridos amigos, hemos llegado al final. El tiempo es corto, pero hemos tratado de extraer el mensaje central de la lección de esta semana, sangre inocente. Queremos agradecer la participación del pastor Rolando. Muchas gracias, pastor. También agradecer la participación y el apoyo del pastor Javier López. Estamos para servir, pastor. Ustedes son pastores de Santa Cruz y juntos desde la misión del Oriente Boliviano, para toda Bolivia y los que nos escuchan en Sudamérica, síganos acompañando. Mande sus saludos, mande sus comentarios al programa Axiomas de la red Nuevo Tiempo. Hasta la siguiente semana, el tema será Indicios de Esperanza. Estamos estudiando el libro de Job. Que Dios los bendiga y los acompañe.